la gracia de Dios, amados, creo que lo que importa en esta mañana no es la posición que podamos tener ni de dónde venimos. Eso creo que no es relevante. Cuando vemos la palabra del Señor y vemos a los 24 ancianos postrándose ante el Cordero y todos aquellos seres vivientes adoran al Señor, y dice que los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postran y reconocen que Él es el único digno. Entonces todos nuestros títulos pierden relevancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si algo he conocido, amado, es que Dios, amado, no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Mire, y si los primeros cristianos del primer siglo, a veces me viene esa imagen a mi cabeza cuando pienso en esta temporada de pandemia. Perdone los que se ofenden con esa palabra, ¿verdad? Pero cuando veo esta pandemia, amado, y cómo ha corrido todo esto y cómo ha cambiado la visión de la iglesia, me hace pensar en la iglesia del primer siglo. ¿Cómo eran los cristianos del primer siglo? Aquellos cristianos que estaban amenazados realmente de muerte y que tenían que cavar la tierra, hacer literalmente tumbas bajo tierra. Y bajaban 100 metros bajo tierra y descendían aún más profundo, pero mantuvieron la vida de comunidad de la iglesia. Nunca se separaron como iglesia. Aunque Roma les tenía el látigo, aunque Roma les tenía la espada encima, ellos seguían adorando a Dios bajo tierra, pero nunca quitaron la comunión de la iglesia. Siempre estuvieron unidos. ¿No se acuerda de esa figura? Y Roma enviaba a grupos de soldados para buscar los que estaban bajo tierra. Y dice que cuando estos soldados descendían en las cavernas y bajo tierra, según iban descendiendo, entre más profundizaban, amado, se dice que había una ciudad debajo de la ciudad, imagínense. Y cuando iban bajando, escuchaban unos cánticos que salían de la tierra. Era el grupo de hermanos que estaban congregados allí, adorando a Dios, aleluya, donde no había luz, donde no había sol. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana con toda libertad, aleluya, porque Dios te ha bendecido en este lugar. Y esa imagen me contrasta con la imagen del presente, iglesia. Y me hace volver otra vez allí a las calles de Jerusalén, cuando Cristo va entrando con los discípulos y viene este grupo de leprosos que vienen caminando, y la lepra no tenía cura, era tan visible, amado, que la gente les repudiaba ver los leprosos. Pero cuando Jesús ve a estos leprosos caminando, yo no he leído, por lo menos no he encontrado que en alguna parte de la Biblia encontremos a Jesús diciéndole a Lucas: Lucas, tú eres el médico, dale un paso al frente y chequéate a ver cómo está la temperatura de los leprosos. Mira, Mateo, chequéate si tienen buena mascarilla. No, Matías, verifícate si ellos realmente no están infectados. Amado, yo no veo ese escenario. Yo veo un Cristo que cuando los leprosos se están acercando, Jesús se acerca a ellos, aleluya, y declara que allí estaba la vida. Allí estaba la vida, aleluya. Y aquí en esta mañana sigue estando Jesús. Eso no ha cambiado, iglesia. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo creo que Dios nos ha dado una oportunidad como iglesia, porque esto no ha terminado, pastor. No somos mejores que los hermanos en Ucrania, que hoy día están adorando a Dios por encima de las bombas, de los cohetes, de todo lo que está pasando. Yo no sé, hermano, yo me preguntaba por qué Dios ha permitido esto en Ucrania. Ucrania es el país de la Unión Soviética que mayor cantidad de misioneros ha podido enviar a Rusia y a todos los países de la Unión Soviética. Es donde más libertad de culto hay. Es donde si usted va a Ucrania y usted va a hacer una campaña, usted empieza a predicar y llega la guardia municipal, llega todo el mundo a decirle a los pastores qué necesitan. Así estaba la situación en Ucrania antes de la guerra. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué Dios permitió que llegara esta crisis y destruyeran este país como lo están destruyendo y como lo han destruido? Pues ¿sabes por qué Dios lo pasó? Porque estaban muy cómodos allí dentro. Estaban adorando a Dios en la comodidad, como pasó en la iglesia de los Hechos. Cuando llegó el Espíritu Santo y todos adoraban juntos, había gozo, pero tuvo Dios que permitir un evento para que la iglesia saliera y el evangelio fuera expandido. Ahora los refugiados de Ucrania han llegado a Polonia, donde era un país cerrado. Más de 2 millones de refugiados. Allí hay miles de cristianos que están evangelizando, están alcanzando a los hermanos de Polonia, y por ahí para arriba Dios se seguirá, porque no queda tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Quiero invitarlos, amados, gloria al nombre del Señor,
Quiero invitarlos en esta mañana que estemos en pie, busquemos la palabra en Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. No soy evangelista, soy un pastor por obediencia. Amén, por obediencia. Porque Dios, ¿verdad? Así le plació. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Si alguien no ha llegado, diga misericordia. Si llegamos todos, decimos amén. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales, dice Pablo en la segunda carta. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia. Mire, hay cosas que son importantes, pero esto es importante. Procura con diligencia presentarte a Dios. Alguien puede decir aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien. Hay gente que no usa bien la palabra. Pablo dice que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que conocer la palabra y usarla bien. Quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente para aquellos que tienen la traducción viviente. Amén, qué bueno. Me encanta esta traducción. Quiero compartirla. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y esta última versión, la traducción lenguaje actual. Haz todo lo posible. Escuche bien, mira cómo dice esta versión. Haz todo lo que esté a tu alcance, todo lo que tus fuerzas te den. Pon toda tu energía y tu pasión, dice esta versión. No porque la gente te conozca y que tú seas famoso, seas aplaudido. No, dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. ¿Alguien está conmigo aquí? El problema de muchos es que hacen todo lo posible por ganarse la aprobación de la gente, pero la versión está diciendo, haz todo lo posible porque Dios sea el que te apruebe. ¿Alguien está acá? Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Y así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Cuántos saben que hay mensajes que no son verdaderos? Vamos a dar gracias a Dios una vez más. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces la sed que hay en cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Y sé que tú vas a saciar esa sed en esta mañana, Padre. Te pedimos que tu palabra pueda, Señor, ejercer el poder que hay en ella sobre cada uno de nosotros, comenzando en mí en esta mañana, Señor. Edifica, construye, redarguye, exhórtanos, Padre. Te pedimos que más que, Señor, usemos la cruz como un látigo para condenarlo, usemos para restaurar y fortalecer. Bendice a tu iglesia en esta mañana. A todos aquellos que de alguna forma escuchen esta palabra, fortalécelos en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Puedes volver a tu asiento, amados, y te quedas conmigo allí con la palabra. Quizás sea un poco expositivo en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Mire, John Maxwell es uno de los escritores de libros de liderazgo más prominentes y reconocidos de librerías cristianas, donde quiera
Si vas por ahí vas a encontrar algún libro quizás de John Maxwell. Mucha gente, ¿verdad?, que también le sigue. Pero a pesar de que él escribe sobre el liderazgo, hay otro hombre que también, hay muchos más que escriben. Y encontraba un escrito, un artículo de un hombre que no es tan famoso como John Maxwell, pero la simpleza, ¿verdad? La simpleza con la que redacta este artículo hace que en esta mañana sea relevante para nosotros. Este autor se llama Dan Black. Y él cuando escribe este artículo, tituló este artículo 3 peligros innegables del éxito. Miren cómo llamó él a este artículo que publicó: 3 peligros innegables del éxito. No dice, escuche esto, en ningún momento dice, no dice 3 peligros innegables del fracaso, sino dice 3 peligros innegables del éxito. Porque usualmente nosotros asociamos la palabra éxito con empoderamiento, asociamos la palabra de éxito con liderazgo, con ministerio, ¿verdad? Asociamos el éxito con cosas que tienen más relevancia. Pero el escritor, cuando hace este artículo, está diciendo: observa y fíjate y detente y analiza que hay unos peligros que pueden hacerte daño cuando tú alcanzas éxito. Así que en ocasiones el éxito puede traer peligros. Dan Black escribe que el éxito dentro del liderazgo en ocasiones va a traer peligros desastrosos. No podemos negar que en la sociedad que vivimos hoy el éxito lo definen de muchas otras formas. La gente define éxito si tú cambias tu carro cada 3 años. Definen éxito si tú andas con el celular de última generación. Definen éxito cuando tú te mudaste a una urbanización que tiene control de acceso. Y entre más famoso es el lugar, más éxito tiene. O sea, la gente define éxito de muchas formas. Y siempre, de alguna manera, tratan el éxito como algo que te empodera y que te eleva y que te posiciona. Pero si algo es importante en esta mañana tener en cuenta, es que Dios va a enseñarte que el éxito de Dios no depende de ninguna de estas cosas. En una sociedad donde el éxito es el estándar de vida para cualquiera, escuchar este título rápido diría: ¿cómo es posible que haya algo malo en el éxito? ¿Cómo es posible que podamos encontrar algo? Dice Dan Black en su tesis que si el éxito no es bien manejado, puede presentar desastres en la vida de un líder y en la vida del ministerio. Y no solamente lo puedes ver como: si yo no, pastor, yo no ocupo una posición de liderazgo, yo estoy aquí porque yo amo a Dios pero si tienes familia ya eres un líder. Si perteneces a una familia tienes que tener una posición de liderazgo porque algo te vincula a esa vida de comunidad. Entonces, él define 3 grandes peligros. Dan Black hizo este artículo y dice: hay 3 grandes peligros cuando alcanzamos el éxito. Número 1, el primer peligro del éxito es que cuando alcanzamos éxito, ese éxito presente puede destruir mi éxito de mañana si tú te detienes a celebrar por mucho tiempo. Logré algo que quería, logré algo que luché por muchos años, que lo había intentado, amado. Y cuando logro ese objetivo, entonces me relajo. Yo no sé cuántos le han pasado eso. Estamos bajo una tensión. En la Semana Santa tuvimos 24 horas continuas de palabra y adoración. Comenzamos el jueves a las 6 de la tarde y terminábamos el viernes a las 6 de la tarde. El pastor fue a ministrar como en la hora 20.
a ministrar allí. Así que había una tensión, ¿verdad? Una preocupación de que los predicadores llegaran. Tuvimos como 14 predicadores, amados. Se bajaba uno, había otro sentado esperando para subirse, y adoradores, y estábamos en eso. Y cuando termina todo, como que uno siente que el mismo cuerpo le da un shutdown y tú te relajas. Pero hay que tener cuidado cuando tú te sientes cansado, porque siempre tienes que buscar descanso. El problema no es estar cansado, sino dónde buscas descanso. Y encontramos que Dan Black dice que el éxito presente, si te detienes a celebrar por mucho tiempo, te vas a acomodar allí, y esto puede traer problemas para tu éxito futuro. Y esto es lo que decíamos ahorita que pasó en la iglesia de los Hechos. Y por eso Dios tiene que permitir el primer mártir a un hombre llamado Esteban. Porque allí dice la Biblia que estaban todos congregados y llegó Pentecostés. Y cuando llegó Pentecostés, todos conocen, porque nosotros somos pentecostales. Gloria a Dios por esos 3 que dijeron amén. Aleluya. No se asuste, amado. Esta mañana vamos a hablar un lenguaje que usted conoce. Pero en ese lugar dice la Biblia que se manifestó una visitación tan gloriosa. A eso se le llama y se le conoce la lluvia temprana. La visitación de Pentecostés allí en el aposento alto, amado, en Jerusalén. Pero ¿sabes qué, iglesia? Yo he leído esta historia montones de veces y digo, wow, ¿cómo será la lluvia tardía? Porque si en la lluvia temprana dice que la gloria de Dios llenó la casa y había hasta temblor, amado, cayeron rayos, la gente no podía, amado, no cabía en aquel lugar. ¿Cómo será cuando Dios derrame la lluvia tardía que va a caer sobre este lugar? Porque esa lluvia viene de camino para ti y para mí. Bastante mucho que hemos llorado y hemos sufrido, amado. Pero si algo me hace recordar ese corito viejo, ya viene mi recompensa. Estoy subiendo peldaños. ¿Cuántos dicen amén? Llevo mi cruz a cuesta, pero me espera la recompensa. Pronto llega tu recompensa. Y allí los discípulos y todos los que estaban, los 120, amados, estaban tan contentos porque el Espíritu Santo llenó la casa, que ellos se acomodaron allí, amados, y no querían salir de allí. Entonces Dios levanta una persecución y asesinan a Esteban, ¿verdad? Lo apedrearon, murió como mártir. ¿Por qué razón? Quizás porque ellos se acomodaron allí y pasaron mucho tiempo celebrando allí. Y cuando tienes éxito, si te detienes mucho, entonces estancas. ¿Alguien está acá? De hecho, Lane Rey dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, la sangre de Esteban provoca algo. Provoca que la iglesia tuviera que salir de aquel lugar donde estaban congregados, y comienzan a dispersarse, y dice que comenzaron a mover, y Dios levantó, amado, un avivamiento poderoso, y empezó el evangelio a correr por todo lugar. Número 2, Dan Black dice que el segundo peligro del éxito es permanecer en una zona deteniendo el crecimiento. Si te detienes a celebrar, vas a detener el crecimiento. En otras palabras, vas a provocar un estancamiento. Y número 3, él dice que el tercer peligro del éxito puede traer cambio, puede traer daño, mejor dicho, cuando tú no estás preparado y tu carácter no está listo. Si tu carácter no está bien formado, el éxito puede hacerte más daño que bien. Por eso Pablo dice que no escojamos gente neófita, gente que está dando sus primeros pasos, que todavía no ha crecido, no ha echado raíces suficientes, no tiene la experiencia suficiente para cuando llegue la primera tormenta no puedan, ¿verdad?, soportarla y acaben perdiéndose. Así que dice Dan Black, amado, que el éxito puede traer cambios dañinos si tu carácter no, amado, no está bien formado. Hay gente que tú lo conocías antes de que fueran exitosos, y una vez que fueron exitosos, su actitud cambió completamente. Ahora caminan altivos, ahora son arrogantes, ahora son orgullosos. Pero antes, cuando tenían la crisis, cuando tenían la necesidad, te cogían el teléfono, te contestaban el mensaje de texto, pedían que tú oraras por ellos, venían con toda humildad para postrarse, pero ya obviamente están en otro nivel. Y Dan Black dice: el éxito puede traer cambios si el carácter no está bien formado. ¿Por qué? Porque hará más daño que bien. Más daño que bien.
Así que resumiendo, dice Dan Black, tienes que poner atención al éxito. Porque si no entiendes, si no estás preparado para el éxito, es posible que te acabes enfocando en ti mismo en lugar de pensar en los demás. Y Dan Black presenta estos tres: bloquea el éxito al futuro, trae estancamiento y puede hacer daño a tu carácter. Y yo quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel, porque quiero ver algunos ejemplos bíblicos sobre gente que tuvo éxito, pero no supieron manejar el éxito. Y esto es un caso muy clásico que ustedes conocen, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado. ¿Quién no conoce al primer rey de Israel? El éxito le trajo grandes consecuencias a este rey. Dice el capítulo 15 de Primera de Samuel, si estás conmigo allí, versículos 1 al 3, y dice la Biblia que después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Mire el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. El Señor le dice por el profeta a Saúl, al rey: ve pues y hiere. ¿A quién vas a herir? A Amalek. En otras palabras, mátalo. Eso es lo que está diciendo Dios. Hiere a Amalek, mátalo, destruye todo lo que tiene. Dice, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, aún a los de pecho, aún las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos. O sea, yo no sé en dónde en este versículo usted ve que Dios está dando una sugerencia, como si el mandamiento que Dios le acaba de dar fuera una alternativa. Qué gran peligro hay cuando la iglesia ve los mandamientos de Dios como si fueran sugerencias, como si fueran alternativas que tú las puedes escoger o dejarlo. Por eso hay mucha gente sufriendo dentro de la iglesia hoy, porque han hecho conexiones y han hecho yugos, amados, que no tienen ningún vínculo con el plan de Dios. Y cuando tú entiendes que lo que Dios dice que no y tiene un punto, tú no puedes poner una coma allí por si acaso, porque de allí Dios te sacó. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio una orden. Dios no le dijo: si tú quieres, amado, si tú piensas que es bueno, de acuerdo como tú te sientas, si te da lástima. No. Antes de mandarlo le dice: no tendrás piedad. Dice el capítulo 15, versículo 7 al 33. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Primer error, porque Dios no le dio esa orden. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Miren esto, como dice la Biblia: no, ellos no sintieron que eso era necesario. ¿Para qué íbamos a desperdiciar algo? Ellos pensaban que sabían más que Dios y que podían tener mejores razones que Dios. Pero en medio de todo eso llega el hombre de Dios y aparece en escena el profeta a pedir cuentas. Y cuando comienza a pedirle cuentas al rey, ya ustedes pueden ver la historia de lo que pasó allí. El rey comenzó a dar excusas y a dar razones por las cuales había tomado las decisiones que tomó. Y mientras Saúl está con todo el pueblo celebrando su victoria sobre los amalecitas,
literal, los habían derrotado, los habían vencido, pero no habían cumplido el mandamiento que Dios les había dado. No habían cumplido lo que Dios les había encomendado. Y cuando esto está pasando, el pueblo está danzando, el pueblo está comiendo, el pueblo está celebrando. Y allí encontramos, amado, que Saúl está envuelto en todo esto y él no está viendo lo que está sucediendo. Él está celebrando. Todo el mundo estaba celebrando. Vencimos a los amalecitas. Derrotamos su ejército, los destruimos, los vencimos, tenemos la victoria. Ellos estaban celebrando su victoria. Mientras todos celebraban, Dios le está hablando al profeta, amado, que está conectado con el cielo, y le está diciendo al profeta: ellos están celebrando, pero le dice: a mí, dice Dios, me pesó haberlo puesto como rey. Wow, cuando nosotros estamos haciendo planes y estamos celebrando y estamos viendo las cosas bonitas, ¿sabes qué? Yo no sé cuántos estuvieron el domingo pasado acá y vieron la presentación de las imágenes. Amado, eso es lo último que yo estoy haciendo, porque ya yo ni oficina tengo. Y qué trabajo me ha dado hacer eso. Antes corría 30 proyectos y todo funcionaba y todo corría. Ahora cojo un chivito y es un dolor de cabeza. Entonces vemos las imágenes de lo que va a ser en el nombre del Señor el resultado final. De hecho, este templo ya no necesita nada más, esto está completo. Pero queremos, ¿verdad?, prepararnos para la cosecha que viene. ¿Alguien dice amén? Miren, esto puede verse espectacular, este templo. Cuando se termine esa obra va a verse mucho mejor. Pero lo que hará grande esta casa, la victoria de esta casa, no va a consistir en los colores que podamos escoger, amados, en las mejoras que podamos hacer. La gloria de esta casa, la gente cuando pase por ahí van a reconocer que en esta casa está el nombre de Jehová. Porque lo que hará grande, lo que siempre ha hecho grande este lugar, es que en este lugar el nombre de Jehová es reconocido. Es que en este lugar el nombre de Jehová es conocido. Eso es lo que hace grande esta casa. Y ellos estaban celebrando, amado, y mientras el rey está asumiendo que ha sido victorioso su proyecto, él no está escuchando lo que Dios le está diciendo al profeta. Él está detenido en su victoria. Él está ahí envuelto en su victoria, celebrándola. Pero Dios le está diciendo: no apruebo lo que está pasando. Mientras Saúl piensa, nadie había podido vencer los amalecitas. Habían sido enemigos de generación en generación. De hecho, no pudieron hacerle frente cuando subían como pueblo. Y Dios permitió que eso pasara, porque si Dios hubiera querido, los hubiera terminado allí mismo. Pero Dios lo permitió con un propósito. Y ahora que este rey, amado, logra vencerlo, él está diciendo: esto será un sello en mi reinado. Esto va a marcar mi historia. Y cuando él está celebrando todo esto, lo que menos pensaba el rey era que mientras celebraban, Dios no lo estaba probando. Ay, Cristo. Y dice que el profeta le dice: me pesa, le dice el Señor, versículo 11, me pesa haberte puesto por rey, le dijo el Señor al profeta, porque se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, Dios está diciendo: este hombre está rebelándose contra mí, este hombre no me ha obedecido. Muchas veces, amados, malinterpretamos la bendición. Pensamos que la prosperidad es símbolo de aprobación. Si estoy prosperándome, Dios me está aprobando. No, pastor, es que Dios me está abriendo puertas. Y el que te abrió puertas ya no tiene un lugar para que tú lo adores. No, es que el negocio ha crecido tanto que no tengo tiempo para ir a adorar al Creador. Dios me está bendiciendo tanto que no puedo con esto. Y le pido que me excusen y le pido que oren por mí, que oren por mi familia. Mire cuánta gente, amado, en este tiempo no está dándose cuenta que estamos caminando literalmente días de gracia sobre el mundo. Que estos son los postreros días donde la iglesia tiene que estar, amado, caminando vestida, con el bulto puesto, las zapatas puestas, amado, las sandalias puestas, como estaba el pueblo de Israel la noche que el ángel, amado, visitó a Egipto, listos para salir corriendo hacia la promesa. Y encontramos gente envuelta en la bendición y piensan que la bendición es sinónimo de aprobación.
O que muchas veces estamos haciendo cosas que nadie ve y pensamos, hay un silencio, hay un silencio. Pues será que Dios no le preocupó mucho lo que pasó. El silencio no es símbolo de aprobación. Saúl asumió eso. Asumió que tuvo una gran victoria mientras Dios no estaba probando su actitud ni su corazón. Qué lejos estaba Saúl de la realidad. Primera de Samuel 15:23, porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Comienza a definir los conceptos, porque hay muchos conceptos que lo ha definido la cultura en la que vivimos. Y parece que la cultura nos ha ido moldeando, nos ha ido dando forma. Dice, es como el pecado de adivinación es como rebelión. O sea, Dios está diciendo, cuando alguien se revela es como el mismo que va allá a consultar a los espiritistas. Aleluya. Cuando alguien no obedece es como, y se obstina, es como si fuera un idólatra, porque no me está escuchando a mí. Y Dios establece claro desde el principio: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay gente que han puesto cosas delante de Dios, primero que Dios. Y Dios les está diciendo, te estás confundiendo pensando que porque no es una imagen en la pared, no tienes ídolos, pero tu corazón está lleno de idolatría. Idolatras tu trabajo, idolatras tus títulos, idolatras tus hijos, idolatras muchos juguetes que tienes en tu casa. Sí, porque hay gente que se puede gastar $45,000 en un juguete para subirse encima de él y correr por el agua. No tengo nada en contra de eso. Hay gente que se gasta, amado, miles de dólares en tener un carro que lo van a prender una vez al año y se jactan de que tienen un gran carro allí clásico que vale $80,000, mientras hay miles de obreros esperando que alguien, amado, les pueda sembrar una semilla para que pueda llevar fruto a millones y millones que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Pero nosotros estamos contentos con nuestros juguetes y pensamos que somos los mejores cristianos. ¿Sabes qué? Tienes dioses que tienes que comenzar a derribar. Tienes que empezar a derribar. Estás poniendo tu corazón en juguetes, en cosas temporales. Y la Biblia me dice a mí, poniendo la mira en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Y hacia eso que va la iglesia. Yo no sé qué nos pasa, amado. Entre más cerca está la venida de Cristo, más proyectos tenemos para vivir aquí como si fuéramos a vivir 100 años. La pregunta es, ¿Dios estará celebrando tu éxito o estás celebrando tú solo? Tú estás contento con lo que está pasando, amén, pero Dios está celebrando contigo. Oh, gloria a Dios. Y mientras Saúl se jactaba de su gran victoria, diciendo, este es mi mejor ejército, aleluya, Dios está al otro lado diciendo, yo no apruebo lo que están celebrando, yo no estoy caminando con él, aleluya. Y Saúl, amado, no tenía la aprobación de Dios. La situación aquí es, Dios no dice, en ningún momento Dios dice que Dios condenó a Saúl a muerte eterna. En ningún momento Dios lo rechaza como rey, pero Dios no lo rechaza como un hijo. Dios dice, ya yo encontré a alguien que tiene un corazón más fiel que el tuyo. Pero en ningún momento Dios está rechazando que Él sigue siendo su hijo. El asunto aquí, amado, que cuando Dios le envía al profeta, ya Saúl era como un profeta sin unción, como un músico sin instrumento. Así estaba el rey. El rey, el hombre que Dios llamó, el hombre que representaba, amado, lo más grande que tenía Israel. Es como un predicador que no tiene unción, es como un músico que no tiene instrumento. Así estaba el rey. El rey estaba pensando que Dios estaba probando, que Dios lo estaba apoyando. Y llega el profeta Samuel y llega a donde está Saúl y le dice, miren el versículo 17, y dijo, versículo 17 de primera de Samuel 15. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Aunque eras pequeño, o sea, ningún imperio comienza siendo grande, todo el mundo comienza pequeño. Yo recuerdo el primer día que llegué a la universidad, yo no quería ni sentarme en la cafetería. Uno llega nuevo a la universidad, por lo menos esa fue mi experiencia cuando yo llegué. Me paré en una esquina a comer. Y recuerdo que la primera persona que me invitó a comer, porque eso nunca se me va a olvidar,
hasta sé la comida que yo pedí. Lo que comen los estudiantes, una canoita de esa de plátano maduro. Con carne molida y queso por encima. Todavía no existían las papas locas, nada de eso. Eso vino después. Estoy hablando de la generación de Menudo, de Atari, para allá atrás. Pero yo recuerdo esa mañana que yo pedí mi canojita y me paré. Y vino esta muchacha. Escuche bien, una muchacha de ojos azules me dijo: ¿por qué estás ahí parado? Siéntate aquí está la mesa vacía, ¿por qué no te sientas a comer? Me invitó a la mesa, me siento, ¿saben qué? 3 años después, esa muchacha la encuentran flotando en el Martín Caño. Ese caso salió se me olvida esta mujer que era bien analista, que salía todo el tiempo, puertorriqueña. Ya no sale mucho por televisión, pero por radio. Carmen Jovet. Carmen Jovet presentó ese evento triste. Y cuando yo me gradué, yo recuerdo que mi color de piedra lo escogí por el mes de esa muchacha. Éramos pequeñitos. No encontrábamos ni un lugar, aunque todo estuviera vacío. No nos sentíamos suficientes para ocupar un lugar. Así nos pasa cuando llegamos a un trabajo por primera vez, cuando ganamos el primer cheque, venimos con humildad al altar y depositamos, ¿verdad? Los que creen en las primicias, ponemos nuestras primicias y comenzamos. Pero cuando Dios comienza a prosperarte, yo no sé qué pasa, que se te olvidó que el dueño de todo sigue siendo Él. Que el dueño de todo lo que tú posees es de Él. Nada de lo que tengo es mío, todo viene de Él. Entonces se nos olvida en el camino, y esto pasó con Saúl también. Dice: aunque eras pequeño a tus propios ojos. O sea, él se le olvidó cómo fue el principio. Y el rey Saúl le dice al profeta: antes bien yo he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión. Ese es el versículo 20, por si alguien está allí siguiéndome. Como si Saúl le dijera: mira lo que hice, mira lo que yo he hecho. Yo hice lo que Dios me pidió, yo acabé con los amalecitas. Todavía sigue excusándose el rey, pero había algo que no podía ocultar, porque mientras él estaba dando excusas, el profeta comienza a escuchar animales que están rumiando y comienza a escuchar y se da cuenta que el rey todavía sigue vivo. Si tú hiciste lo que Dios te mandó a hacer, ¿qué pasa con lo que Dios te ordenó? ¿Y dónde quedó tu compromiso con Dios? El profeta sigue hablando allí. Y uno se pregunta por qué el rey Saúl y el rey David, ambos reyes fallaron a Dios. Ambos. ¿Y qué pasó? Porque ¿acaso lo que hizo David no fue tan grave? ¿Acaso la decisión que tomó David siendo rey, conociendo las consecuencias de lo que la ley decía? No crea que David fue con los ojos cerrados cuando se involucró con Jezabel. No crea que eso pasó por nada. No, amado, no piense que un rey, el hombre conforme al corazón de Dios, acaba siendo un asesino del mejor hombre que tenía el rey David. El más fiel de todos los hombres, que prefirió dormir en la puerta antes de ir a ver a su esposa, porque la nación estaba bajo amenaza. Y David, amado, se cegó y decidió asesinar al mejor hombre que tenía. Esto no fue cualquier cosa. Faltaba algo. El problema no era el aceite. Siempre habrá aceite. El problema está en la lámpara. Si tú no sabes administrar el aceite, no estés señalando a que Dios ha fallado en alguna parte. Eres tú el responsable de que en esta mañana comiences a ver qué es lo que yo tengo que ajustar, dónde que está mi problema, porque todavía Dios sigue dando aceite. Y entonces vemos a Saúl y vemos a David. A David lo perdona y a Saúl lo desecha. A Saúl le quitó el reino, a David le deja morir en el reino. No se lo arrebata. Y Romanos dice que Dios no hace excepción de personas. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a casa de Cornelio? Y cuando Pedro vio la manifestación de Dios, dice: en verdad que Dios no hace acepción de personas. Estamos claros que Dios no hace ese tipo de decisiones que nosotros podemos caer, ese tipo de prejuicios. En Dios no existe eso, amado. Pero hay algo que distingue, escuche bien, hay algo que hace que haya una diferencia entre ambos, entre el rey Saúl y el rey David. Ambos hay una diferencia. Y la diferencia consistía en la actitud. El asunto todo radicaba en la actitud. Ambos fallaron.
Ambos deshonraron, ambos desobedecieron, pero había una diferencia, era la actitud que había en ellos. Cuando vemos a Jesús, amado, sentado, escuche esto, delante del arca, esto está en Marcos capítulo 12, dice que llegó el momento de la ofrenda y miraba como el pueblo echaba el dinero y traían al arca, y muchos ricos echaban mucho, pero vino una viuda pobre y echó todo lo que tenía, echó las blancas que tenía. Y entonces, llamando Jesús a los discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado estos ricos en el arca, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta pobre echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, Dios estaba viendo la actitud de aquel corazón. O sea, Jesús le dice a Pedro: ¿quién echó más, Pedro? ¿Quién tú crees que fue el más dadivoso? Porque muchas veces pensamos que esto se trata de cantidades o se trata, amado, de dinero. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita de nosotros, pero Dios está viendo tu corazón en esta mañana. ¿Cuál es tu actitud? Aleluya, porque estamos acercándonos a un Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Por eso se dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Dios no tiene necesidad, porque no se trataba de la actitud. Los dos fallaron. Saúl, David fallaron. Los dos, amados, desobedecieron. Los dos pecaron. Pero cuando se confronta, cuando Dios confronta a Saúl, Saúl comienza a poner excusas y a tapar los boquetes, porque a Saúl le preocupa más lo que la gente diga de él. Pero cuando David es confrontado por su pecado, dice la Biblia que no le importó que fuera rey. Arrancó sus vestiduras, se postró rostro en tierra, comenzó a humillarse en polvo y ceniza. Esa fue la diferencia de David y de Saúl. Un problema de actitud, porque todo tiene que ver con el corazón. A Saúl se le acabaron las excusas, y cuando se le acaban las excusas, Saúl usa otra estrategia. Saúl se acerca al profeta Samuel y le dice: mira, la gente no sabe lo que pasó. Eso lo sabes tú y yo. La gente está celebrando allá afuera. Están celebrando la victoria. Le dice: ¿por qué no sales conmigo? ¿Por qué no me acompañas para que el pueblo vea que todo anda bien? Solamente te pido, sal conmigo ante el pueblo, porque la gente, cuando te vea conmigo, se sentirá que se selló la victoria. ¿Sabe cuánta gente está viviendo vidas, amado, de apariencia? Vienen al templo, aleluya, y aparentan que todo anda bien, se visten bien, amado, entran con la esposa y con los hijos, y la fotografía es hermosa y aparentemente todo anda bien, pero hay algo que Dios está viendo que no está aprobando, porque ante la gente todo anda bien, pero delante de Dios está siendo aprobado. Él le dice: mira, yo sé que fracasé, y el profeta dice: pero ¿para qué sirve que la gente te apruebe si Dios no te aprueba? ¿Para qué salir ante el pueblo y aparentar que todo anda bien si la realidad es que tu casa tiene un cáncer que lo está destruyendo? Tú no vas a poder evitar que lo que está ocurriendo adentro salga afuera, porque ese cáncer que está adentro solamente lo puede curar Dios. Gente cargando raíces de amargura por años. Venganza, deseos de venganza, un dolor profundo. ¿Sabes qué? Nadie te quita que tengas razón, que abusaron, que te traicionaron, que te abandonaron, que no te dieron la mano. A veces estamos huyendo de la misma familia. Hay gente que llega el tiempo de compartir, como este domingo que viene, Día de Madre. Yo recuerdo que el Día de Madre, cuando yo era niño, todos íbamos a la casa donde estaban los mayores. ¿Quiénes eran los mayores? Los bisabuelos y los abuelos. Allí todo el mundo tenía que llegar. No había nada que pudiéramos hacer. Todos teníamos que llegar allí. Hay gente, amado, que ahora prefieren coger un avión y irse del país antes de ver a su hermano, o ver a su tía, o ver a su primo, porque cargan con raíces de amargura y el orgullo los está consumiendo, y piensan que ellos tienen acceso al cielo. Tienen acceso directo a Dios. La pregunta es: ¿Dios está aprobando lo que tú estás haciendo? Y qué bien nos cuadramos la agenda. No, mira, es que me surgió este viaje, me surgió esta reunión, me surgió, y ya se te acaban las excusas. Estás como Saúl. Mira, esto es para que la gente sepa que todo está bien, pero Dios no te está aprobando. El profeta lo confronta, amado. Escucha esto.
Si algo tú tienes que entender hoy aquí es que tú puedes dar la mejor cara de tu vida y tú puedes aparentar que está bien. Vine al culto, me gocé la adoración, amado. Yo pasé llorando toda adoración ahí. Toda adoración llorando. Lo único que buscaba era si había el billete y no encontraba. Y no me gusta abandonar la adoración. Adoración es lo más grande que tú puedes darle a Dios. Yo le puedo dar una ofrenda, mis diezmos, porque, amado, todo viene de Él. Pero mi adoración es lo más grande que tú puedes entregar a Dios. Eso sale del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú no aceptas, tú puedes gozarte con la música, con la alabanza, con la proyección, con todo. Qué hermoso, amado, gloria a Dios por eso. Pero si tú no aceptas a Cristo hoy como Salvador, mañana te aseguro que será tu juez. Es mejor que hoy, en lugar de estar aparentando que tu vida anda bien, pero Dios ve tu corazón y sabe que no has hecho un compromiso con Él. Estás viviendo una vida religiosa de apariencia y Dios está diciéndote: te estoy dando una oportunidad más en esta mañana para que dejes de estar fingiendo lo que tú no eres. Porque si tú no aceptas a Cristo como Salvador, mañana será tu juez. Yo prefiero venir y humillarme. Que no te pase como el rey Agripa, que cuando Pablo comenzó a dar testimonio de cómo el Espíritu Santo lo alcanzó camino a Damasco y dijo: allí el Espíritu me interceptó, caí en el suelo, estaba ciego, pero Dios me encaminó y me dirigió. Y cuando él sigue hablando su defensa, dice el rey Agripa: Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Qué triste, hay mucha gente en la iglesia, amado, que ellos no dan un paso más allá. Ellos han visto cómo Dios ha hecho cosas a mucha gente, pero ellos se sienten completos con simplemente ocupar una silla y nada más. No, pastor, si yo no tengo que bautizarme, yo no tengo que pasar por el discipulado, yo no tengo que, yo tengo todo lo que yo necesito. Y yo quiero decirte algo: allí estaba el rey Agripa. ¿Sabes qué? Una vez recuerdo que prediqué sobre 4 gritos del infierno. Allá metió esa palabra, que eso es. Esa palabra, pastor, ya no cabe ahora. El infierno es muy arcaico. Hay que hablar de gloria, de fuego, de poder. Pero la realidad es que muy probablemente Agripa sea una de esas voces que esté hoy gritando en el infierno. Tuvo a un hombre, uno de los hombres más grandes que Dios trajo a esta tierra después de Jesús, aleluya, para que le pudiera predicar a él directamente. Y le dijo a Pablo: por poco me convence. Estuve casi por tomar la decisión. Esa es la palabra más triste que puede haber en el diccionario. Los que casi logran llegar pero nunca llegan. Casi termino la carrera, pero nunca terminaste el bachillerato. Casi, amado, me compro la casa, pero no tomé la decisión. Casi, aleluya, decido bautizarme. Casi decido aceptar a Cristo. Un día te vas a arrepentir. Si no corres hoy, un día te vas a acordar de estas palabras y estarás allí gritando posiblemente con el rey Agripa. Y también gritarás con muchos otros que no escaparon a tiempo, que en lugar de arrepentirse escogieron el remordimiento. Oh, gloria a Dios. Si algo Dios no tolera es que tú finjas. Si algo Dios no acepta es que tú finjas ser algo que tú no eres. Cuando tú ves la historia de Ananías y Zafira, ¿quién no conoce esa historia? El problema, amado, no era la cantidad. Escuche bien, el problema no era la cantidad. El problema era que ellos querían aparentar ante todo el pueblo que eran muy dadivosos. Y encima de eso, que estaban cumpliendo con la ley, que estaban cumpliendo con Dios. Eran tremendos cristianos, eran los mejores líderes que tenía la iglesia. Y cuando se hacen de esta ganancia que no esperaban. Mire, cuando alguien lo llama a usted para preguntarle: mira, yo recibí 3,000 pesos, yo tengo que diezmar de eso porque yo no trabajé. Eso fue que me lo dieron. No, mira, que me llegó ese chequecito de 6,000. Eso no fue de mi trabajo. Por lo tanto, yo tengo que diezmar de eso. Mire, cuando alguien tiene el corazón así, es que todavía no conoce a Cristo. Es que todavía está viviendo con una máscara. Escucha bien en esta mañana, porque Dios no tolera que tú finjas ser algo que tú no eres. Es mejor mire, Apocalipsis dice, escuche esto, Apocalipsis dice que Dios dice: es preferible que tú seas frío
Es preferible que no tengas ni un, no, ¿cómo decir? Ni un grado de temperatura que marque que el Espíritu está sobre ti. Es preferible que seas eso o que seas extremadamente fanático. Es preferible que seas caliente pero no seas tibio. Porque usted sabe, hay gente que le provoca a Dios como que incomodidad. Hay gente que le provoca a Dios malestar. Pero hay gente que le provoca a Dios náusea. Yo no sé cuántos han sufrido de náusea, pero yo creo que es de las peores experiencias que usted puede vivir. Y hay gente que provoca que Dios les repulse, que Dios los quiera vomitar. Es preferible que seas una cosa o seas la otra, pero no aparente ser lo que tú no eres. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Ellos aparentaron ser algo ante el pueblo, pero no lo eran. Y encontramos a Saúl allí. Saúl, en medio de la victoria. Y Saúl veía los aplausos y decía: Dios me está probando. Y la gente gritaba el nombre de Saúl. Habían gritos, habían multitudes. Todo parecía ser exitoso. O sea, Dios me estaba probando. Él estaba celebrando su victoria. Pero en ese momento aparece el profeta una vez más y le dice: escucha, sal. Le dice: mira, sal conmigo, sal conmigo, sal conmigo, sal conmigo. Solamente te pido eso. No te pido que hables ni que digas nada. Que el pueblo vea que tú estás conmigo. Que el pueblo vea que seguimos siendo una familia normal. Que el pueblo vea que yo sigo siendo un hombre. Que el pueblo vea que yo sigo siendo una mujer. Aleluya. Aunque tengo problemas de identidad por dentro que Dios quiere resolver aquí hoy, pero tú sigues vistiéndote como normal, como que tú eres normal, pero hay una batalla que se está dando en tu interior y Dios te está diciendo: eso no te va a salvar. Lo que tienes que hacer esta mañana es acercarse. Mire, si te equivocaste, mejor pide perdón y arrepiéntete, pero no te vayas aparentando ser lo que no eres. Y cuando el profeta comenzó a salir, ¿se acuerda la historia? El profeta dijo: lamentablemente me tengo que ir. Ya Dios me dio una orden, no me pidan más por él. Comienza a salir y que dice que la desesperación del rey fue tanta que agarró el manto. Porque hay gente que piensan que se van a salvar por la unción de otros. Hay gente que piensa que porque mi familia es cristiana yo voy a ser salvo. Porque mi papá va a la iglesia, porque mi papá ofrenda, porque hacen tal o cual cosa. Amado, yo quiero decirte algo: no te salva ni el ministerio, no te salva el título, no te salva que eres líder, no te salva nadie. Cuando este hombre agarró el manto, porque ya no tenía más argumentos, dice que el manto del profeta se rasgó. Y cuando se rasgó el manto, así mismo viró el profeta y le dijo: hoy has marcado cómo tu reino ha sido quitado. Se acabó la fiesta. Porque hoy tu reino ha sido quitado. Mire, si algo esta historia nos trae a nosotros en esta mañana, no es una condenación, es una advertencia. Porque Dios quiere, porque el amor de Dios mueve todo. Esa alabanza que cantaban ahorita lo establecía. La fuente de todo poder es el amor de Dios. Y esta es una historia, la de Saúl, es una historia que ningún creyente debe de vivir jamás. Quiero terminar con esto: 3 principios rápido. El primero, 3 principios para que tu destino no sea el de Saúl. Primero, lo que a Saúl le faltó: obediencia. Obediencia. Mira lo que dice Juan 8:29. Mi Padre, Jesús está hablando, diciendo a los discípulos: mi Padre nunca me ha dejado, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire lo que está declarando Jesús: no es lo que me agrada a mí. Él está diciendo: mi Padre nunca me ha dejado porque yo hago lo que a mi Padre le agrada. Pero Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que agradarle al Padre? ¿Saben qué? Jesús era el prototipo de lo que debe ser tú y debo ser yo. No se te olvide que Él tomó nuestro lugar. O sea, Él está enseñándote cómo debes de ser tú como hijo.
¿Cómo debe ser un cristiano lleno del Espíritu Santo? Que siempre obedece, que siempre busca, amado. Jesús está modelándonos lo que debemos ser nosotros. Él dice, oye, mi Padre nunca me deja solo. Si hay gente que se ha sentido abandonado en esta mañana, yo creo que es bueno que revise si hay algo que todavía no estás haciendo. Porque Jesús está diciendo, siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Estaremos haciendo nosotros o estaremos buscando la aprobación de los hombres? Porque a veces nos preocupa más la aprobación de los hombres que Dios nos apruebe. Proverbios 10, 17 dice: el que atiende la corrección va camino a la vida, pero el que la rechaza, el que no acepta, se pierde. Dice Juan 14, 23: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Jesús está estableciendo que la única manera, amado, de probar que tú amas a Dios, la única forma es obedeciendo. Es obedeciendo. Ese es el mejor sacrificio que tú y yo podemos hacer, la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque escuche bien, aunque no te guste, aunque tengas que ir en contra de la corriente, no es que todo el mundo dice que no debe ser así. Que hay una manera más fácil de llegar. Que hay un camino más ancho. Que no tengo que tener tantas restricciones. Pablo dice en Corintios que es necesario, escúchalo bien, porque si algo tiene la cruz, esa cruz que ustedes tienen aquí en el logo, si algo tiene la cruz, es que todo lo que tú pongas sobre la cruz morirá. Todo lo que tú pongas en la cruz morirá. Tiene que morir, amado. Y muchas veces estamos luchando porque nosotros queremos mantener el control. Queremos mantener, ¿verdad?, nuestra posición. Y Dios te está diciendo, hasta que no te rindas a la cruz, hasta que no llegues a la cruz. Porque qué difícil es rendir nuestra obediencia. Hay cosas que no me gustan, pero por obediencia las voy a hacer. Señor, quizás este mensaje no me gusta mucho, pero por obediencia me voy a someter a tu palabra. Y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuántos dicen amén? Negarse a sí mismo no es fácil. Número 2, para no correr el destino que corrió Saúl, aprende a ser agradecido. Hay gente que la lista de cosas que tienen de reclamos no le caben. Si yo viera el rollo, cruzaría por ahí para allá y llegaría hasta la puerta y pasaría. Yo quiero decirte que es más grande que esa lista de quejas. Es la lista de tus pecados. Y Dios tomó tus decretos y los clavó en la cruz. Y avergonzó a tus enemigos. A ti no se te olvide quién fue el que pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo que la alabanza más poderosa que tú puedes darle a Dios van a ser del proceso más doloroso. Yo crecí en una familia donde éramos 12 hermanos, 12. ¿Cuántos están criando uno y no pueden? No, pastor, que da por 1000. Dale, no te quejes, dale gloria a Dios, que es saludable. Amén. Llévalo a danzar, llévalo a aprender a jugar algo, no sé. Compra una pandereta para que adore al Señor. O un güirito, ya no se ven los güiros. Y yo crecí en una familia de 12, hermanos. De 12. Cuando se formaba una pelea en casa, yo corría y me metía bajo la cama. Esperaba que pasara la tormenta y después salía. Porque cuando papi llegara, esto no tomé nota de los trabajos sociales porque ya esto no existe, pero cuando papi llegaba nos ponía en filita todos. Por si acaso. Y nos daba un cantazo por si acaso. O sea, le daba como 4 al que lo hizo, pero por los demás, para que nadie se atreva a repetir lo que hizo, pues un cantacito a cada uno, ¿verdad? Un azote a cada uno para por si acaso. Escuche bien, y en mi casa lo importante para mi mamá en el tiempo que yo me criaba no era que yo estuviera en el cuadro de honor, porque todo el mundo quiere los títulos en la pared, los reconocimientos, la fotografía. Ahora más con Facebook, todo el mundo publica. ¿Qué me importa a mí tu vida? ¿Qué me importa a mí, amado, si tú andas por allá por Cancún o andas no sé por dónde? Ahora todo el mundo quiere, mira, me levanté, tengo el tobillo rojo, una foto, estoy en el baño aquí, la muela, Dios hizo un milagro. Ojalá fuera eso.
Ojalá fuera eso, pero son tonterías y estupidez y la gente pasa el tiempo en eso. ¿Qué importa la vida de nadie, amado? Yo salgo de Puerto Rico y regreso y nadie sabe ni que salí ni que entré. Lo único que sabe es mi iglesia. Mi iglesia sabe que yo salí. Se acabó. Pero habíamos 12. Y comenzó un proceso en mi casa. En mi casa no era importante si yo salía A o 4 puntos. Lo importante es que yo pasara. Estuve a punto de dejar la escuela en grado 9. Estuve a punto de dejar la escuela en grado 10. Me deprimí en grado 11. Terminé el high school con 2.50 de promedio y entré a la universidad en un programa especial donde cogía clases de cuarto año para adaptarme a la universidad. Pero en el primer año de la universidad ya estaba en el cuadro de honor. En el segundo de año en el cuadro de honor. En el tercer año ya daba clase a los de primero. En el cuarto año trabajaba con los de segundo. Y Dios comenzó a bendecirme y terminé siendo, ¿verdad?, un estudiante de excelencia. Me gradué y desfilé en el cuadro de honor cum laude, por la gracia de Dios. Dios prometió lo que cumplió, pero el proceso, yo le estoy diciendo las cosas bonitas, pero el proceso fue otra cosa, porque dentro de ese proceso Dios me lleva a vivir con 3 alcohólicos y un homosexual. Y paso 3 años de la universidad, los últimos 3 años, un poquito más, viviendo en un apartamento con 2 literas. Es que aquí hay demasiado espacio, porque eso era tan chiquito, quizás esto 2 veces era el cuarto. Y 2 literas, y ahí vivíamos 4 y el otro vivía en el medio. El más borracho lo tiramos al medio, porque cosa que cuando llegaba borracho mismo lo tirábamos, porque en vez de subirlo a la litera era más trabajo. Pero todos mis tíos decían: ese se va a perder, ese se va, lo enviaste para allá a estudiar, olvídate de eso, porque vengo del monte de Nahuabo, donde la gente no estudiaba, lo que hacían era aprender un oficio. Pues yo salí de casa con esa mentalidad y dije, bueno, si no salgo, como me dijo la trabajadora social el día que fui a buscar la transcripción de crédito, no sé si eso se hace ya o no se hace, eso ya se envía digital, pero cuando yo lo hice tenía que llevar un cartoncito, llenarlo y certificarlo y poncharlo, y cuando la trabajadora social está llenando, dice que tú vas a estudiar, ¿qué? Miraba 2.50 promedio, tú vas a estudiar ciencias de ingeniería, Dios te ayude. Nunca más la vi, amado. Debe estar ahora, no sé. Ojalá que esté en la gloria de Dios. Pero para la gloria de Dios, ese fue el proceso. Y pasé allí 3 años y medio con toda esta gente que no tenía temor de Dios. Y encima, el mismo piso donde vivían los locos que me alquilaron a mí, los que alquilaron ese lugar, porque eso es como hermano, los estudiantes tenemos que meternos a vivir donde encontremos, porque no hay chavo, ¿verdad? Dividió la casa en 2 y la mitad estaba llena de muchachos y la mitad estaba llena de muchachos. Y una noche llega un muchacho y encuentra algo que no tenía que encontrar. Y me va a la cama, me sacude de la cama. Harry, bájate. Pastor no, porque todavía no era pastor. Bájate para que vea lo que está pasando. Y yo, ¿qué está pasando? Cuando me dicen lo que está pasando, yo dije, yo empecé a orar. Ahí sí que sentí, amado. Empecé a orar, Señor, cúbrenos, que aquí no se forma un tiroteo, que aquí no se forma un revolú. En la mañana falté a mi laboratorio, todo el mundo se fue. Y cuando todo el mundo se fue, cogí el teléfono y a mis hermanos, tráigame un pedazo de isomboal, tornillo y silicón. Cogí la ventana, porque es que era una locura. La ventana de mi apartamento abría para la sala de las muchachas. Y que usted piense la historia que pasó allí. Todo el mundo se fue, yo me quedé. No le dije ni al dueño. Cerré, sellé, metí tornillos. Cuando llegaron los muchachos, ¿qué tú hiciste? Yo dije, bueno, yo hice lo que yo vine a hacer. Yo vine aquí con un propósito: graduarme y volver a mi casa. Esto tiene fecha de expiración. Se lo digo a los jóvenes siempre. La universidad es una oportunidad, pero tiene fecha de expiración. Eso tiene su final. Toda esa fantasía termina. Le dije al dueño, yo no te voy a pagar este mes porque me dio trabajo y costó material, y ahí te lo voy a cobrar de lo que hicimos. Amado, desfilé y terminé y Dios cumplió todo. Pero en ese proceso, en mi casa habían 4 hermanos. Uno de ellos se graduó de aquí, de Macao. Sabía francés, español e inglés. Era mucho más inteligente que yo. Ganaba todas las ferias científicas. Le dieron becas para ir a Mayagüez. Olvídese. Pero mi hermano tenía un problema, tenía una enfermedad y nadie sabía qué era. Y cuando termina el cuarto año, hasta el municipio de Macao lo becó. Todo estaba listo, pero mi hermano no podía ir a Mayagüez a estudiar porque tenía una condición de salud. Él era
el tercero en casa que presentaba ese diagnóstico. Ya habíamos enterrado 2 hermanos. La primera fue Nilda y la segunda fue Aileen. La primera murió en la mano de mi mamá en el hospital del niño en San Juan. La segunda tenía 19 años. La llevaron a mejores hospitales en Chicago. Nunca la ciencia pudo saber qué fue la razón. Le dijeron, llévensela a su casa porque no saben, no hay más nada que pueda hacer. No tiene cáncer, no tiene esto, no tiene otro, no hay nada más. Pero Dios le había dicho a papi, no importa donde tú vayas, la ciencia no va a saber. Porque esta obra es mía y yo la voy a llamar y ella me va a responder con gozo. Eso no cabe en la mente de un hombre natural. Pero Dios habla y sigue hablando hoy. Esa fue la escuelita que yo crecí. Mi hermana murió a las 2 de la tarde en el cuarto de mi papá. Yo recuerdo el día en que ella murió. Aileen era mayor que yo. Después ella muere, pasan 3 años más y comienza el proceso de mi hermano que le acabo de hablar. Igualmente acaba en el centro médico. Yo recuerdo que terminé de presentar en la universidad un proyecto de investigación y terminando voy para el hospital, para el centro médico, y cuando llego me dicen, Irving ya está amarrado porque no tiene oxígeno, no llega el oxígeno, entonces para que no se golpee. Pero él vino y se quitó la manga y dijo, no me entuben ni me amarren. Así que, ¿qué hicimos los hermanos? Tú vas por el lado allá, yo por el lado acá. Vamos a aguantar las manos aquí hasta que Dios diga. Estábamos como Pablo en el cepo. Toda la noche amarrado al cepo, pero adorando, cantando al Señor. Hay que ser agradecido, no hay que ser agradecido. O sea, yo te estoy diciendo que lo segundo que tú tienes que hacer es ser agradecido. Porque las mejores alabanzas que tú vas a poder escribir, las mejores canciones que tú vas a poder cantar, nacerán de los procesos más difíciles que tengas que cruzar. Yo no sé si alguien aquí conoce a mi mamá, Nilda Díaz López. Pero mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, canta en el coro de la iglesia. Y cuando todas estas situaciones estaban pasando, había mucha incertidumbre. Imagínese usted con una casa ya quedaban 10 o 9 en mi casa. Habían muerto 2 y mi mamá estaba buscando qué hacer con esta situación. Y nosotros ahí mirando, espectadores. Papi salía de casa a orar por un enfermo que se estaba muriendo. Dios hacía un milagro, lo levantaba, pero su hija se estaba muriendo. Y cómo tú tenías que hacer como padre para decirle al que tenía 20 años, tú no cuestionas a Dios. Y al que tenía 5, hijo, Dios sigue siendo bueno. Pasó ese evento, mi hermano murió en el mismo evento donde él está, van a cejar la caja para enterrarlo. Esto no lo puede entender alguien que no sea espiritual. Que no lo puede entender. Dios usa a un profeta y le dice, hijos, le dice a papi y a mami, ¿y si les pido uno más? Si les pido uno más de sus hijos, uno más. Mami estaba en la cama, acostada, y dijo, van a cerrar, ¿quieres despedirte? Yo no tengo que ir a despedirme, yo la cuidé, yo la amé, yo le di todo. Un día la voy a ver en el cielo, ciérrenla y llévasela. Pero aquello se quedó aquí, uno más, uno más. Yo me voy a la universidad y papi me dice, hijo, ten cuidado, tú no vives con nosotros. Y yo dije, ¿y tú crees que yo puedo evitar si yo soy el próximo? Lo único que te puedo decir a ti es que yo vivo con Dios allá y acá. Y la última en mi casa en morir fue mi hermana Linet. Linet se gradúa de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra con un bachillerato para grado no sé, algo así, con tremendas notas. Y mi hermana termina la universidad a duras penas con su condición, presentaba un cuadro similar y llega a mi casa enferma. Terminó su última clase, llega a mi casa arrastrando los pies. Así que mami la comienza a atender y yo recuerdo que estábamos en septiembre, octubre y había como un ambiente difícil porque ya habíamos entejado 3 hermanos, este era el cuarto. Uno se pregunta, ¿qué no hemos aprendido del proceso? ¿Por qué se repite este proceso otra vez? Que si tú no apruebas el proceso, te vas a encontrar viviendo una y otra vez. Hay misterios que tú no lo sabes. Pero en ese momento mi mamá iba a la cocina a buscar algo para mi hermana, algo que le pudiera ofrecer. Y yo vi un cambio en mi mamá. Mi mamá comenzó a cambiar en el último mes de la vida de mi hermana. Ella comenzó a cantar. Iba para la cocina cantando. Y de momento la encontraba hablando en lengua y cantando. Iba al cuarto, atendía a su hija. Se estaba muriendo, pero la atendía cantando.
Se puso peor, la sacamos, la llevamos al hospital aquí en Humacao, le empezaron a transfundir sangre, pero mami seguía cantando, ella no paraba, ella no decía nada. ¿Sabes qué? Mi mamá cogió una campaña de 40 días de ayuno. Nadie sabía nada. Y la que parecía más débil se convirtió en el árbol verde. Ella, en lugar de empezar a quejarse, comenzó a adorar a Dios. Porque el enemigo siempre encontrará una grieta por donde atacar tu fe. Pero si tú tienes una vida de adoración, si tienes una vida de gratitud, si tienes una vida de alabanza, no hay manera que el diablo pueda moverte de la roca. ¿Alguien dice amén esta mañana? Amados, y llegó la hora, llegó el día donde tuvimos que despedir a mi hermana. Y en esa tarde nos llamaron apenas 10 días antes de yo casarme. Era mi boda y mi hermana decía, vamos para esa boda, no pares nada. Y fuimos a despedirnos allí. Hicimos un culto en intensivo. Nos dieron, quédense ahí hasta lo que ustedes quieran. Ella no pasa de hoy. Literal, murió esa noche. Mi papá llegó a mi casa, mi mamá llegó. Se tiraron de rodillas y le dijeron, Señor, te la entregamos. Ya el tiempo creo que es suficiente. Ahí mismo sonó el teléfono. El papá de Lilian, sí, ella acaba de partir. En lugar de estar quejándote, comienza a adorar a Dios. Levanta la mirada al cielo, porque tú piensas que tú eres lo más terrible que está pasando. Y quiero terminar número 3 y con esto termino. Vive alejado del pecado. Andad en espíritu, dice Gálatas, y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Obedece, sea agradecido y vive lejos del pecado. Todo esto es importante. Gloria a Dios porque hay un cuerpo, aleluya. Póngase de pie. Todo esto es importante. Todo lo que hacemos es importante. Los bautismos son importantes. ¿Cuántos creen que la adoración es importante? La iglesia tiene que estar bien, eso es importante. Pero no importa lo que nosotros podamos hacer, escuche bien. No importa, amado, cuán bien se pueda ver el templo o nuestra casa. Eso es importante. Que tus hijos estén bien, eso es importante. Pero nada de eso nos va a servir cuando tengamos que estar frente a Dios. Porque lo más importante es lo que dice Pablo en el versículo que leímos. Procura presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Lo que yo quiero escuchar cuando llegue al cielo, ¿sabes qué, amado? No fue las veces que viajé al Amazonas, o que fui al país de Honduras, o que fui a predicar en otros lugares. No va a ser lo que invertí. Si invertí algo, gloria a Dios porque lo pude hacer. Pero eso no va a ser lo más importante. Lo más importante es que cuando Dios se llame, cuando tú entres a la presencia de Dios, tú puedas escuchar la palabra, que Dios te diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo demás quedará fuera. Esa imagen de los ancianos postrándose. No hay posición en el cielo que pueda ser más grande que Él. No hay título que sea más grande que Él. No hay obras. Si alguien piensa que las obras que hace son buenas, gloria a Dios, porque la fe sin obras es muerta. Pero esas obras, todas esas obras no sirven de nada comparado con el Hijo de Dios, con el Cordero de Dios. Aleluya. El que vio Juan sentado en medio de los seres vivientes y de los 24 ancianos. ¿Cuántos dicen amén? Y cantaron un nuevo cántico. Procura en esta mañana que tu vida esté lista para presentarse. Gloria a Dios por las victorias, gloria a Dios por eso. Y quiero terminar con esta cita que es poderosa. Filipenses 3:12 al 14, la hemos escuchado muchas veces. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfecto, pero sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa yo hago. Una cosa tienes que hacer esta mañana. Olvídate de lo que quedó atrás.
Olvídate de lo que quedó atrás. No que oye, cuando tú miras para atrás, tú puedes ver pedazos de tu vida que se han quedado en el camino. Pero en esta mañana lo más grande que tú tienes que hacer es mirar hacia la cruz. En esta mañana lo más grande que tú tienes que hacer es recordar que hay un lugar, que hay un día que viene, que tu recompensa está cerca. Y Pablo te está diciendo, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndote a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estará Dios aprobando lo que estamos haciendo? ¿Estará aprobando lo que tú estás pensando? ¿Estará Dios aprobando lo que tú has decidido hacer? Yo en esta mañana he cumplido con lo que Dios puso en mi corazón. Si alguien no tiene a Cristo, esta es la mañana para tú poner tu vida al día con el Señor. Este es el día más importante que Dios te ha regalado, porque tú no tienes control ni de la tarde ni de mañana. Tú no lo sabes. Este es tu futuro ahora. El futuro es tu presente. Y Dios te está dando una oportunidad hoy para que tú revises, reflexiones y tomes una decisión. Porque un día tendrás que verlo a Él. O lo aceptas como Salvador hoy, o un día será tu juez. Tú escoges cómo tú quieres verlo. Yo prefiero verlo como mi Salvador y como mi Señor hoy, que un día tener que ir delante de Él, porque dice la Biblia que los libros serán abiertos. Tu historia está escrita. No podrás huir, tendrás que rendir cuenta. Mi esposa me ama, pero no podrá decir una palabra por mí. Ella me conoció como el pastor, me conoció como un siervo de Dios, pero eso no me va a garantizar nada. Yo tengo que responder por mí. Mi papá me enseñó, tú creciste en este hogar, pero tú tienes que decidir tú. Cada día me recordaba, ¿cuándo vas a aceptar a Cristo? Papi, en casa, ¿cuándo vas a aceptar a Cristo? Los niños amados son inocentes hasta que dejan de ser inocentes. Tienes que prepararlo para que tomen una decisión por Jesús. En casa me prepararon todos los días. Nunca me obligaron, me decía, ¿cuándo tú vas a aceptar a Cristo? Ya tú tienes conciencia. Si Cristo viene y tú no tomaste una decisión, será tu responsabilidad. Si la ley los considera responsables en una corte y los mete en una cárcel de menores para que cumplan entonces, ¿cómo será Dios? No asumas que porque creciste en un hogar cristiano eres salvo, o porque tus hijos están contigo y tienen todo, están salvos. No, enséñales que tienen que tomar una decisión por Jesús. Que cuando ellos despierten tienen que elegir, amado, ¿quién será su héroe? ¿Quién será a quien ellos van a seguir? Gracias, Padre. Señor, te adoro. Gracias, Padre, porque no merezco estar aquí, pero te doy gloria y honra a ti. Gracias por darme el privilegio de pararme en este altar, Señor, y poder transmitir lo que pusiste en mi corazón. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, en esta hora a cada uno de los que hemos estado acá, Señor. Si algo tenemos que cambiar, Señor, te pedimos que nos perdone, nos arrepentimos. Te ruego en esta hora, Señor, bendice cada familia, sobre todo aquellos que todavía no han tomado la decisión. Te pedimos, Padre, que tú muevas sus corazones para que ellos puedan entender que esta puede ser la última oportunidad que tú le des. Que hoy el cielo está abierto para ellos, hoy los brazos están extendidos. Señor, sálvalos, Padre, líbralos, Señor, de la hora que ha de venir, Padre, libéralos. En el nombre de Jesús, que lo que hagamos, Señor, sea aprobado. Gracias. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Dios bendiga a la iglesia en esta tarde.